¿Cómo están? Esta es la lección para la clase de álgebra 2 para esta primera semana. Hoy vamos a estar hablando de expresiones polinomiales. Para nosotros, esos repasos ya lo habíamos hecho y lo tienen en su cuaderno de matemáticas cuando habíamos empezado con los azulejos de álgebra. Entonces, este va a ser nada más un repaso rápido. Vamos a empezar repasando qué es un término y qué es una polinomial. Bueno, un término, acuérdense que puede ser un número que viene siendo como un constante. Entonces pueden ser los números 3, puede ser el número 4, puede ser negativo, puede ser una decimal, puede ser una fracción. Entonces puede ser un número que esté solo. Una variable, como dijimos, puede ser una letra y puede ser cualquier letra. Hay veces que nuestras variables también pueden tener alguna potencia o algún exponente y acuérdense que también pueden ser negativas. O una combinación de variable con una potencia. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener como 3x al cuadrado, algo así. Quiero que se fijen muy bien, que noten que el término no va a llevar los signos, con la excepción de las restas, a veces sí, porque, por ejemplo, si es un término negativo, entonces obviamente va a llevar su negativo con él. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de términos. Fíjense como en este primero, en este ejemplo tenemos el 5 es la coeficiente, ¿verdad? Del 5 es el coeficiente. Y aquí tenemos dos variables distintas que todo junto forma el término 5xy al cuadrado, que están unidos por la operación de multiplicación. Aquí tenemos otro 3x, donde 3 también es el coeficiente, 5y al cuadrado o simplemente un constante de 3. Entonces ahí tenemos 4 ejemplos distintos de términos. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con las polinomiales? Bueno, una polinomial es una combinación, es una expresión que se están combinando varios ejemplos. Poli significa mucho, ¿verdad? Entonces, polinomial estamos hablando de muchos o varios términos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, aquí en el primer ejemplo tenemos varios términos, ¿verdad? Que todo junto está formando una polinomial. Fíjese como cada uno de los términos está separado con un menos o con un más, o aquí, por ejemplo, con un menos, ¿verdad? También tenemos diferentes ejemplos de polinomiales. Una polinomial se puede decir así en general, pero hay ciertas polinomiales que tienen un nombre especial. Por ejemplo, monomio. Un monomio es cuando tenemos exactamente un término. Un binomio, bi significando dos, ¿verdad? Un binomio es cuando tenemos dos términos. Y de nuevo, fíjense cómo está separado el 5x del 1 con un menos. O trinomio, tri significando tres, ¿verdad? Nomio son los términos. Entonces un trinomio es de tres términos y aquí de nuevo los tres términos se están separando por los signos de más o de menos. Ahora, para poder simplificar o combinar expresiones polinomiales, tenemos que poder saber identificar qué significa que sean semejantes y cuándo no son semejantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista de términos que son semejantes y que no son semejantes. Entonces, en la lista de la izquierda sí son semejantes, ¿verdad? Y sí son porque fíjense aquí, el x al cuadrado 3x al cuadrado y 7x al cuadrado. Lo que los hace semejantes es que los dos llevan la misma variable con el mismo exponente, ¿verdad? Entonces los dos tienen la misma, ¿verdad? Tienen la misma variable x con la misma potencia al cuadrado. Exactamente igual. Que el 3 y el 7 sean diferentes no importa.
Aquí tenemos 3 de este tipo, acá tenemos 7 de ese tipo. Okay. En el próximo ejemplo, ¿verdad? Otra vez tenemos la X y aquí tenemos una sola X. Ninguno de ellos tiene un exponente visible porque está ahí invisible, está el 1. Entonces estos aquí también son semejantes. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de semejantes que son constantes, ¿verdad? Entonces aquí estos dos son semejantes porque su variable no se ve, y estos son ejemplos de constantes. Y cualquier par de constantes o términos constantes también son automáticamente semejantes. Y en este último ejemplo, fíjense muy bien. Las dos tienen una X y la X, la potencia es 1. También las dos tienen una Y con una potencia de 3. Tiene que ser exactamente igualito para que sean semejantes. Ahora en la lista de la derecha, ¿por qué no son semejantes? Bueno, fíjense, aquí no son semejantes porque aunque tengan la misma coeficiente de 3 y tengan la misma X, este primer término tiene una potencia de 2 y este segundo término tiene una potencia de 3 y ese es el problema, ¿verdad? Tienen exponentes diferentes. Entonces, eso hace que no sean semejantes. Ahora aquí en el próximo, de nuevo tienen la misma coeficiente, pero aquí la Y tiene una potencia de 4 y esta potencia es 1. Entonces, de nuevo, los exponentes otra vez son diferentes también con estos ejemplos, ¿verdad? Y ahora aquí, ¿por qué no son semejantes? Bueno, esta lleva una X, ¿verdad? Y este es un constante. Así que otra vez son diferentes, no se pueden sumar ni restar. Y en el último, podemos ver que la X es exactamente igual. Eso está bien. La Y también es igual, pero aquí el problema es que en el primer término, la Y tiene una potencia de 3 y esta Y tiene una potencia de 2. Entonces, de nuevo regresamos, como la Y tiene un exponente diferente para los dos términos, no pueden ser semejantes. Para que sean semejantes tiene que ser exactamente igual cada parte de la variable, incluyendo su potencia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, vamos a pasar entonces a algunos ejemplos. Y aquí en estos ejemplos, tanto con sumar o restar, les voy a mostrar cómo se puede hacer de dos maneras distintas. En clase casi siempre lo hacemos así horizontalmente y simplemente identificamos los términos semejantes. Aquí les voy a mostrar otro método que también es muy común, alineando los términos semejantes verticalmente. Entonces, antes de pasar a la respuesta, quiero que empecemos. Vamos a identificar cuáles son los términos semejantes, ¿ok? Entonces aquí, si empezamos, aquí en esta expresión tenemos un cuadrado. En esta expresión también tenemos un cuadrado, así que estos dos, ¿verdad? El 7x al cuadrado y el 3x al cuadrado son semejantes. Esos se van a poder sumar porque tienen el mismo signo. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Ahora, las x. Aquí tenemos negativo 14x, aquí tenemos positivo 3x. Entonces, aunque los signos sean distintos, eso no importa. Lo que importa es que la x es exactamente igual, así que estos también son semejantes. En este caso, estos semejantes se van a restar porque tienen signos opuestos. Y por último, tenemos constantes. El 25 y el negativo 4 también son semejantes porque son constantes. Ninguno de los dos tiene una variable, ¿verdad? Una parte literal. Así que ahí están los pares de semejantes. Así que vamos a pasar a la respuesta para poder ver cómo es que estos se suman. Ok, entonces verticalmente, fíjense, aquí tenemos las x al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue tomar el 7 y el 3x al cuadrado y las pusimos juntas y de esa manera se pudieron sumar signos iguales, nos dio 10x al cuadrado.
Las X también se alinearon verticalmente. El 3X se puso por debajo del 14 negativo y como estos son signos opuestos, se resta. El 14 es más poderoso, su valor absoluto es mayor, así que el 11 también va a ser negativo. Y de igual manera con los constantes, el 25 y el negativo 4 se alinean directamente. El 4 negativo se pone por abajo. Como son opuestos los signos, se restan. El 25 le gana al 4, así que va a ser positivo 21. Entonces nos vamos a fijar cómo todo está alineado, ¿verdad? De acuerdo a los términos semejantes y luego simplemente se suman o se restan, ¿verdad? Si los signos son opuestos también se pueden restar directamente hacia abajo y ahí nos da la respuesta. Horizontalmente es exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos identificando que las x al cuadrado son semejantes y se pueden sumar. Y fíjense, nos da lo mismo. Igual con las x, ¿verdad? Negativo 14x es semejante con el positivo 3x, ¿verdad? En este caso se restan porque son signos opuestos y nos dio negativo 11x. Y ahora con los constantes, al igual, se identifican. A mí me gusta identificar con lapiceras de diferente color. Y los semejantes de igual color. Entonces aquí 25 menos 4, ¿verdad? Se restan y nos queda 21. Exactamente la misma respuesta, pero dos maneras distintas de poder observarlo. Vamos a pasar a otro ejemplo de suma. Miren, fíjense aquí, ¿verdad? Tengan cuidado que no es simplemente el primero con el primero, ¿verdad? El primero con el primero y el segundo con el segundo, no. Hay que poner atención a los semejantes. ¿Ok? Entonces aquí vamos a empezar. Yo veo que aquí tengo 3x al cuadrado y lo estoy sumando con este negativo x al cuadrado. Así que esos van a ser mis términos semejantes, ¿verdad? Esos son mis semejantes. Ahora yo me fijo, aquí estoy mirando, puedo observar que esta negativa, este x negativo es el único, ¿verdad? Entonces este no tiene semejante. Se va a quedar. Igual, a ese no le va a pasar nada. Y ahora los constantes. Aquí tenemos el positivo 2 con el positivo 16. Son constantes. Estos dos se van a poder combinar. Y vamos a pasar a ver qué sucede. Ok, la respuesta. Entonces aquí de nuevo, verticalmente, fíjense muy bien que el x al cuadrado, aunque en el problema original venía después, el x al cuadrado se va a alinear con su semejante, que es el 3x al cuadrado. Signos opuestos se resta y nos queda 2x al cuadrado. El negativo x no tiene semejante, así que simplemente se va a pasar igualito directamente aquí abajo. Y los constantes, el 2 con el 16, son semejantes. Signos iguales se suman y ahí quedó. El positivo 18. Horizontalmente, exactamente lo mismo, pero en vez de verlo de arriba hacia abajo, se identifican de lado a lado. Entonces el 3x al cuadrado, aquí los puse de esta manera para poder ver que se va a juntar con el negativo x al cuadrado. Y ahí están. Signos opuestos se restan y nos queda 2x al cuadrado. El negativo x no tiene compañero, está solito. Así que se va a pasar igualito, se pasa igualito. Nada le pasa porque no tiene compañero. Los constantes, tenemos positivo 2, positivo 16. Son semejantes, aquí los puse juntos y se pueden sumar. Este paso de aquí de en medio, si no lo quieren escribir, no es necesario. Si simplemente los quieren identificar con lapiceras de diferente color o a lo mejor con una forma de diferente, ya sea uno en círculo y otro con estrella y otro con cuadrado, como sea. Como los quieran identificar o simplemente con una curva, una rayita, como quieran. A mí me gusta con lapicera de diferente color.
Y también asegúrense de poner atención a las leyes de los signos, ¿verdad? Signos iguales se suman, signos distintos se restan. No nos podemos olvidar de eso. ¿Qué pasa cuando se restan polinomiales? Como han visto, hemos restado, no simplemente se suma. Pero aquí la resta, vamos a ver que se está restando un polinomial entero, no solamente un término específico. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Primero hay que identificar cuáles son los términos semejantes, ¿verdad? Queremos poner atención de todos. Siempre vamos a intentar de identificar estos términos semejantes, ¿ok? Entonces el 1 y el 2 se pueden hacer juntos, ¿ok? No, uno no tiene que pasar antes que el otro, nada más hay que identificar, hay que fijarnos y empezar a ver eso. Pero tenemos que distribuir, ¿verdad? El negativo o la resta a cada término correspondiente. No se va a hacer a todo, solamente a lo que sigue. Acuérdense que distribuir vamos a tener paréntesis, entonces esto también significa multiplicación. Vamos a tener que multiplicar. Y luego vamos a sumar o restar los términos semejantes, ¿okay? De acuerdo a los signos. Empezamos con este ejemplo de aquí. Vamos a restar lo siguiente. Entonces aquí fíjense, tenemos un negativo y tenemos paréntesis, ¿verdad? Entonces acuérdense que esto significa que tenemos que multiplicar el negativo a todo lo que esté adentro de los paréntesis. ¿Okay? Entonces este negativo se le va a aplicar tanto como al 4 como al negativo 8. Y lo que va a pasar va a hacer que cambien de signo, ¿verdad? Todo lo que cambien de signo es lo único que va a suceder, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, entonces aquí, verticalmente, de nuevo, podemos alinear cuáles son los términos semejantes. Entonces aquí tenemos las X, ¿verdad? 7X es semejante con el 4X. Entonces estos aquí se alinearon. Y vamos a alinear también los constantes, el 3 con el negativo 8. Fíjense que este negativo sigue acá afuera. Ya que esté todo alineado, podemos distribuir ese negativo. Y fíjense, ahora este 4X de positivo se pasó a negativo y el 8 de negativo se pasó a positivo. Y ahora sí, ya se pueden alinear. Bueno, ya están alineados, se pueden simplificar. 7 menos 4 nos da 3. Y 3 más 8 nos da 11. Cuando se hace horizontalmente, aquí tiene mucho sentido primero multiplicar este negativo, entonces el negativo se le va a aplicar tanto al 4X como al negativo 8 y va a hacer que cambien de signos, como lo tenemos aquí, negativo 4X, positivo 8. Y ahora de allí podemos identificar cuáles son los semejantes. El 7X y el negativo 4X son semejantes. Y los constantes, el 3 es semejante con el positivo 8 y aquí los tenemos. Y luego se simplifica todo, ¿verdad? 7 menos 4 nos da 3X, 3 más 8 nos da 11. Y otra vez exactamente la misma respuesta. Nada más aquí tienen dos opciones de cómo mostrar su trabajo. Cada uno de nosotros pensamos diferente, así que una manera va a ser más fácil que otra para ciertos estudiantes. Yo cuando lo hicimos juntos, acuérdense que teníamos los azulejos y esto lo hicimos con los azulejos de álgebra. Ok, de nuevo, aquí hay que poner atención. Este negativo solamente se le va a aplicar a lo que sigue, ¿verdad? Estamos restando a todo lo que está aquí adentro, al 2x al cuadrado, al negativo x y al positivo 21. Y aquí al multiplicar esto, acuérdense, paréntesis indica multiplicación. Entonces al multiplicar, aplicar esa multiplicación va a hacer que esos signos en la segunda expresión cambien de signo. Ok,
De nuevo, vamos a identificar cuáles son los semejantes. Entonces, 35x al cuadrado es semejante con el 2x al cuadrado, así que se van a alinear uno debajo del otro. Las x. Tenemos 20x, es semejante con el negativo x. Se van a alinear uno debajo del otro. Y los constantes. El negativo 56 es semejante con el positivo 21. Se van a alinear uno debajo del otro. Y hay que tener cuidado con este negativo, ¿verdad? Ese negativo ahí sigue y todavía se le tiene que aplicar a esta segunda expresión. Entonces, al hacer eso, este positivo 2x se cambia a negativo, negativo x se pasa a positivo y positivo 21 se cambia a negativo 21. Y ahora sí se pueden simplificar los semejantes. 35 menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado nos da 33x al cuadrado. 20x más x nos da 21. Acuérdense que cuando no vemos el coeficiente hay un 1, porque ahí literalmente podemos ver una x. Y los constantes, signos iguales, se suman y se conserva el signo, que en este caso es negativo. Ahora, al distribuir los constantes en el ejemplo de restar horizontalmente, ¿verdad? Aquí este negativo se le va a aplicar a todo esto que está en la segunda expresión y de allí el 2x al cuadrado se pasó a negativo, negativo x se pasó a positivo y el positivo 21 se pasó a negativo. Hay que identificar los semejantes. X al cuadrado es semejante con x al cuadrado, ¿verdad? Signos opuestos se restan y nos queda 33x al cuadrado. Las x con las x, 20x con una x, ¿verdad? Signos iguales se suman y nos queda 21x. Y los constantes, ¿verdad? Constante con constante. En este caso los dos son negativos, así que signos iguales se suma y se conserva el negativo. Y otra vez, exactamente igual. Ok, espero que esto les haya ayudado. Déjenme saber si tienen preguntas. Acuérdense que este paquete está en su correo electrónico. También lo subí a Teams. Y si tienen preguntas me pueden mandar un correo electrónico. Y acuérdense de la clase de Zoom de esta semana. Bueno, cuídense mucho y nos vemos más tarde. Adiós, gracias.